Hola a todos. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nunca nos ha dicho mentiras ni cosas que no sean verdad. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios en el corazón, con la fe, nuestros corazones se unen con el corazón de Dios. Dios creó el corazón del hombre y, sin hacer excepción, cuando el hombre acepta la palabra de Dios, su corazón se asemeja poco a poco a Dios. No se trata de esforzarnos para asemejarnos a Dios, sino que con el simple hecho de aceptar su palabra en el corazón, nuestro corazón se vuelve uno con el corazón de Dios. Desde ese momento la palabra de Dios trabaja en nosotros y comenzamos a tener una sabiduría que antes no teníamos. El poder de Dios se manifiesta en nosotros. La justicia de Dios también se nos manifiesta y el amor de Dios llena nuestras vidas. En San Juan capítulo 5, Jesús sanó al hombre paralítico de 38 años. Cuando el paralítico fue sanado, se levantó y caminó. La gente le llamó la atención diciéndole que era el día de reposo y no debía cargar el lecho, a lo que el paralítico respondió: «El hombre que me sanó me dijo que me levantara y caminara». Entonces le preguntaron: «¿Quién es ese hombre?». El paralítico no sabía quién era Jesús, solo caminó y luego se volvió a encontrar con Jesús en el templo. Cuando Jesús encontró al paralítico de 38 años en el estanque de Betesda, le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Hoy ustedes, habiendo escuchado esta palabra, al regresar a su casa, abran sus Biblias y al leerla digan: «Esta es la palabra de Dios para mí». Si yo acepto esta palabra en mi corazón, Dios y yo seremos uno. Entonces su sabiduría se volvería mía, su amor se volvería mío. Comenzaré a volverme cada vez más sabio y empezaré a tener un corazón totalmente diferente. En este capítulo hay diferentes palabras preciosas. Jesús vio al paralítico de 38 años que debido a su enfermedad tuvo que permanecer acostado todo ese tiempo y le preguntó: «¿Quieres ser sano?». El hombre le respondió: «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Y Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». ¿Pero qué quiere decir que me levante, tome mi lecho y ande? Ese es el punto más importante de este tema. Nuestro corazón no siempre es estable. Hay días en los que el odio se levanta en el corazón. Hay momentos en que sentimos paz y también hay momentos en que nos sentimos hartos y cansados. Muchos pensamientos llegan al corazón y allí se quedan. Lo más absurdo del hombre es que cuando el odio es colocado en su corazón, aunque no tenga motivos para odiar y sin ninguna razón, empieza a odiar. Por el contrario, si le colocan el amor en su corazón, entonces comienza a amar. De la misma forma, si en nuestro corazón aceptáramos el pensamiento del espíritu maligno, entonces nos convertiríamos en demonios. Pero si nosotros aceptamos la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios comienza a dirigir nuestro corazón, podemos semejarnos poco a poco a Dios. No se trata de esforzarnos por hacer algo, sino que se trata es de aceptar la palabra de Dios. Yo fundé una organización llamada IYF. En el año 2007, yo fui invitado por la Asociación de Jóvenes Comunistas de China, pero estaba muy ocupado y no pude ir ese año. Pero en el año 2009, en diciembre, volví a ser invitado y fui a Beijing. Durante 2 días di conferencias ante los oficiales y los jóvenes de la Asociación Comunista de China,
y poco tiempo después, un periódico de China se comunicó conmigo. Nosotros tenemos la grabación de sus conferencias. El contenido nos parece muy bueno y queremos publicarlas en un libro. Pero las conferencias de 2 días no son suficientes para hacer un libro. Si usted nos ayuda agregando más contenido, podremos publicar su libro. Entonces yo agregué más contenido para el libro, pero antes de enviarlo a China lo publicamos en Corea. Lo sorprendente es que este libro se convirtió en un bestseller y fue muy vendido en las librerías de Kyobo. Yo me pongo a pensar en ese libro. Antes yo nunca me imaginaba haciendo estas cosas, pero al leer la palabra de Dios, cuando acepté esa palabra en mi corazón, pude ver cómo la viva palabra de Dios trabajaba en mí. Cuando Jesús encontró al paralítico por 38 años, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre respondió, Señor, cuando yo quiero bajar al agua, alguien me gana. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y de repente él se levantó, recogió su lecho y empezó a caminar. Este hombre durante 38 años era paralítico y por su enfermedad nunca había podido caminar. En repetidas ocasiones intentó levantarse, pero siempre caía, por lo que ya ni siquiera tenía esperanza para poder levantarse y aunque realmente deseaba caminar, nunca había podido hacerlo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, con esta palabra, piensen en el corazón de ese hombre y en el corazón de Jesús que le decía, levántate, toma tu lecho y anda. Con esto le estaba diciendo, tú puedes caminar, camina, sí se puede. Eso le dijo Jesús, pero en el corazón del paralítico estaba la idea de, no puedo caminar. Incontables veces intenté hacerlo, pero no puedo. Su corazón estaba lleno de impotencia, pero al escuchar la palabra de Jesús, el paralítico se puso a pensar, yo no puedo caminar, no sé quién es este hombre, pero me ordena caminar. ¿Cuántas veces he intentado levantarme y caminar y no pude? Pero voy a aceptar su palabra. Aunque sabía que no podía caminar, hasta ese día él había intentado caminar con su propio esfuerzo, pero ahora era diferente. Cuando él intentaba caminar por sí mismo, su corazón estaba lleno de la idea, yo no puedo caminar. Así cuando él tenía su propio corazón de caminar, ese corazón que quiere caminar es vencido por el pensamiento que le dice, tú no puedes caminar. Por más que lo intentes, no puedes. Te vas a tropezar y a caer. Así le habrá dicho su pensamiento, pero esta vez no era su propio pensamiento, sino que era la palabra de Jesús que le decía, levántate, toma tu lecho y anda. El pensamiento suyo y el de Jesús son diferentes. Él no puede caminar, pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Él dice, yo no puedo caminar, y nunca antes hubo alguien que me dijera que caminara. Pero este hombre me dice que camine. No sé quién sea, pero voy a aceptar su voz y voy a caminar. Hasta aquel día, él había intentado caminar por cuenta propia, pero ya no se trataba de su propio esfuerzo o voluntad. Ahora era la palabra de Jesús la que le decía que caminara. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Pero lo sorprendente es, ¿qué existe dentro de la palabra de Jesús? Dentro de la palabra de Jesús existe el poder de hacer posible esa palabra. Cuando estaba prestando mi servicio militar, aprendí a lanzar granadas. Nosotros somos entrenados para el combate. La granada tiene una palanca de seguridad
Y cuando se agarra la granada junto con esa palanca, aunque se quite la llave de seguridad, aún será segura. Cuando se va a lanzar la granada, se cuenta hasta 3 y se lanza. La palanca se suelta de la granada y se activa el carburador de la granada. Se enciende el fuego, el cual llega hasta la pólvora, tardando 3 segundos en ese proceso. Cuando pasan los 3 segundos, ¿qué es lo que sucede? La pólvora se enciende y causa una gran explosión. Esa explosión causa que el metal se desintegre en piezas pequeñas y mate a todas las personas a su alrededor. Cuando la granada tiene la llave de seguridad, es segura. Incluso aunque la lanzaran, si no le quitan la llave, esta no explotará. En las batallas hay momentos en que las personas están precipitadas y lanzan las granadas sin quitarle la llave. Entonces el enemigo la recoge, le quita la llave y la vuelve a lanzar. Es para evitar esto que se tiene que quitar la llave de la granada al lanzarla. En su interior tiene que activarse con el golpe, encenderse el fuego y en 3 segundos se enciende la pólvora y explota. Así es la palabra de Dios. Cuando la Biblia está guardada o cerrada, no sucede nada. No se manifiesta la palabra. Pero cuando la sacamos, la abrimos, la leemos y aceptamos esa palabra creyéndola con fe, entonces suceden cosas sorprendentes y maravillosas. Hay una palabra que me gusta mucho. Está en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Esto ya lo había memorizado antes, y como yo ya lo memoricé, entonces el pastor Joseph también tiene que memorizarlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice, todo aquel que me oiga y crea en aquel que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús entró en mi corazón. Aquel que me oye y cree en mí obtiene la vida eterna. El paralítico escuchó la palabra de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al creer y seguir esa palabra, se levantó y pudo caminar. Después de recibir la salvación, algo que me asombró grandemente es que Jesús hizo muchas obras en mí y que cada obra era maravillosa. En el año 1987, mi estómago estaba muy mal. En el año 1999 sentía dolor en mi corazón y sufrí mucho. Fui a ver al mejor cardiólogo del mundo en Nueva York. Me dijo que no había posibilidad de sanar y que estaba a punto de morir. En aquel entonces pensé que solo viviría 3 meses más. Durante ese tiempo teníamos un retiro y muchos participantes instalaron carpas en la orilla del río. Y empezamos el retiro. Yo les compartí la palabra y aquella noche yo estaba recostado en la cama, dentro de mi tienda. Desde el espacio central hasta la zona de los niños había una distancia de 500 metros. Yo caminé 4 vueltas. Esto quiere decir que por cada una recorrí 1 kilómetro de camino. Y todo mi cuerpo estaba completamente adolorido. Cuando lo pienso, recuerdo que fueron 4 vueltas, es decir, que yo caminé 4 kilómetros. Y no podía creerlo, pero era la verdad. Ese día yo creí que mi cuerpo había sanado, y desde aquel día comencé a caminar. Junto a nuestra iglesia había una escuela grande donde el área deportiva era muy buena. Darle una vuelta equivalía a 300 metros. Yo empecé a correr y al comienzo sentí que me faltaba la respiración. Me empezó a doler un poco, pero seguí corriendo. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros.
y ya me sentía muy bien. Entonces sentí que mi corazón había sanado completamente. Antes, mientras trabajaba para la construcción, me dolía mucho el corazón, mas cuando la palabra de Dios entró a mi corazón, cuando Dios me dio la fe, todo se cumplió conforme a esa fe. Ese paralítico escuchó la voz de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. No, no es posible, es absurdo. No puedo pensar así. Si Jesús me dice que camine, entonces me levantaré y caminaré y podré ver la obra de Dios. Ese es el poder maravilloso de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo? ¿Por hacer buenas obras? No es por el esfuerzo, no es por hacer el bien, no es por donar mucho, no es por ofrendar mucho, tampoco es por ayudar a los pobres, no es así. El que oye mi voz y cree en el que me envió. Cuando escuchamos la palabra de Jesús y creemos en ella, ¿saben qué es lo que sucede? Mientras yo hablo con el pastor Joseph y él me dice algo, pero yo pienso que eso es una mentira, entonces esa palabra no entra en mí. Pero por el contrario, si yo creo en la palabra del pastor Joseph, mi corazón se une con el corazón del pastor Joseph. Es lo mismo cuando escuchamos la palabra de Dios, y no solo la escuchamos, sino que la aceptamos con fe. Entonces obtenemos la vida eterna y no tendremos la condenación. Dios sabe que nosotros pecamos, sabe que somos pecadores, pero nos dio la vida eterna y no iremos a condenación. Esta es la palabra de Dios. Solo debo aceptar y creer esa palabra. Solo debo aceptar la palabra de que Jesús murió en la cruz y me salvó de los pecados. Jesús acabó con todos mis pecados en la cruz. Él recibió la condenación por mí. Cuando Jesús fue juzgado, recibió la condenación por mis pecados, y mis pecados fueron limpiados por Él en la cruz. Ahora soy limpio. Esta es la verdad. Pero aunque la palabra sea la verdad, si no somos capaces de creerla, no tendremos ninguna relación con aquella persona que la dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Yo en qué debo creer? Debo creer en Jesús siendo crucificado, aquel Jesús que limpió todos mis pecados. Si Jesús recibió el juicio de todos mis pecados, entonces se acabó el juicio por mis pecados. Yo soy limpio, soy justificado. La Biblia dice esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es así, y creemos en esta verdad. Aunque yo tengo pecados inimaginables e incontables, el juicio por todos mis pecados fue terminado en la cruz. Yo debía ser juzgado y crucificado en la cruz, pero Jesús murió por mí. Aunque yo no reciba el juicio en la cruz personalmente, al creer en la cruz de Jesús es el juicio que Él recibió por mí. Entonces yo no iré a condenación, no recibiré la condenación. Pasé de muerte a vida. ¿Cómo? Cuando mi pensamiento, ese pensamiento que dice que soy pecador, desaparece y paso a creer que Jesús limpió mis pecados. Si Jesús no hubiera limpiado mis pecados, significaría que Jesús fracasó en su misión de salvarme. Pero Él limpió perfectamente todos mis pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creí en esta palabra, y la Biblia dice que todo aquel que cree en esta palabra obtiene la vida eterna y no irá a condenación. Aunque haya pecado mucho, no recibe la condenación. Porque Jesús recibió la condenación por mis pecados, yo fui santificado. Yo me volví uno con Jesús. Su santidad se volvió mi santidad. Su justicia se volvió mi justicia. Su corazón se volvió mi corazón. Su poder se volvió mi poder, y yo vi cómo Él, estando vivo, trabaja en mí. Desde el día que yo creí en Jesús en el año 1962, han pasado ya 60 años, y Jesús durante todo ese tiempo ha estado vivo en mí. Resolvió todos mis problemas y me protegió. Yo debía vivir en la oscuridad y en las tinieblas, pero Jesús me cambió a la luz y a la vida eterna. Y hoy también quisiera compartir esa palabra de Jesús con ustedes. Jesús dijo esto: de cierto os digo, el que oye mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Aleluya. Desde entonces no he sufrido por causa del pecado. La sangre de Jesús me limpió perfectamente. Desde ese día Jesús vive en mí. Él hizo muchas cosas imposibles y me permitió la gracia de anunciar este evangelio a mucha gente. Cuando la palabra de Jesús entra en mí, cuando mi corazón se une al corazón de Jesús, entonces puedo tener la misma vida de Jesús. Por eso glorifico al Señor y le doy la gloria a Dios. Espero que ustedes puedan creer con sus corazones en esta palabra. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.